Hola humano, bienvenido a un corto documental de Marginal Media. Mientras numerosos candidatos a la presidencia de Nicaragua están siendo detenidos por las fuerzas del régimen de Daniel Ortega, el país celebró los 42 años de la revolución sandinista, que permitió el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, el último caudillo de la dinastía dictatorial de los Somoza, quien manejó con terror al país centroamericano. Aquella revolución, la cual pudo ser igual de grande a la revolución cubana, perdió su oportunidad cuando Ortega, en su primer mandato en 1985, decidió intervenir de manera casi total la economía del país, aplicando ideologías y corrientes económicas que venían en declive para la época. Decisiones que generaron que todos los sectores políticos, tanto de derecha, centro e izquierda, se unieran en una única candidata para la presidencia de 1990, Violeta Barrios de Chamorro. Chamorro, tras alcanzar la presidencia, parecía marcar el fin del sandinismo y de Ortega, pero tras varias derrotas electorales, regresó contra todo pronóstico en 2007. Esto se debió no solo al apoyo de parte de la ciudadanía y de algunos sandinistas, también al apoyo tácito de la Iglesia Católica y algunos empresarios con sed de riqueza. Desde entonces y hasta nuestros días, el líder del sandinismo continúa aferrándose al poder junto a su ya desmembrado, inestable e impopular movimiento, a los grupos empresariales que se lucran gracias a él y a ciudadanos que vivieron la revolución y la recuerdan con nostalgia. Pero muy a su pesar, la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, quienes ejercen en el país una gran influencia política, se desmarcan ahora de su gobierno. Enemistades que tienen a Ortega tambaleando en el trono. Hoy, un Ortega desesperado encarcela opositores, persigue a la iglesia y reprime a su pueblo, mientras ve con miedo cómo en la caribeña Cuba las calles se llenan de ciudadanos indignados contra el autoritarismo. ¿Estamos a las puertas de la caída de su gobierno? ¿O los nicaragüenses tendrán sandinismo para rato? Mientras en el mundo Dios ha muerto, como dijo Friedrich Nietzsche en el aforismo de El hombre loco de su libro La Gaya Ciencia, en regiones inestables como América Latina, pareciera resistirse a morir y en casos específicos como Nicaragua, hasta parece recuperar vitalidad. Esto permite que todos los sectores políticos, sin importar su ideología, requieran de la influencia de la Iglesia Católica para conseguir y preservar el poder en el país. El poder de la Iglesia en Nicaragua siempre ha sido fuerte, siendo únicamente débil durante un corto periodo de la dictadura somocista, debido a la cercanía de religiosos con el gobierno. Tras desmarcarse de la dictadura, la Iglesia recobró fuerza, más cuando se unió con los revolucionarios para tumbarla. El somocismo era tal esperpento que no importaban las ideologías, las creencias, los géneros o los tonos de piel. Todos querían sacarlo del poder, incluyendo a Estados Unidos. Por esto Anastasio Somoza Debayle huyó hacia el exilio en Paraguay, donde moriría en un atentado perpetrado por sandinistas. Finalizada la revolución, en la denominada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, se permitió a los nicaragüenses la libertad de culto, una idea inteligente si lo que se requiere es mantener la libertad y la base moral de la sociedad que los llevó al triunfo. Idea que no fue contemplada en Cuba, pues el castrismo persiguió a la religión porque la revolución debía convertirse en un culto donde todos sus héroes y mártires debían ser la iconografía que envalentonara al más apático. Una religión que llevara a que todos sus ciudadanos dieran la vida por ella, sus líderes y su patria, tal cual sucede en Corea del Norte con Kim Il-sung y su descendencia. Cabe mencionar que Cuba cesó con sus escaramuzas teológicas tras la caída de la Unión Soviética, pues tenía miedo a una revuelta ciudadana que latía por el creciente descontento. En Nicaragua, el sandinismo siempre tuvo como objetivo derrocar la dictadura e instaurar una socialdemocracia, no hacerse dueños y señores del país, mucho menos amigos de la Iglesia Católica. Pero nadie contaba con la astucia de Ortega, quien en su primer mandato instauró políticas económicas retardatarias, que no dejaban vislumbrar cómo sacar el país de la miseria, lo que terminó por hundir el partido hacia el averno.
Tras la victoria presidencial de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, algo dentro del carismático sujeto se quebró. La pérdida lo llevó a fracturar a su partido, enemistándose con sus excompañeros de lucha, entre ellos Ernesto Cardenal y Dora María Telles, figuras importantísimas en la cultura popular, quienes terminaron haciéndole oposición y siendo un problema latente para el político. Ortega aprovechó la situación para proclamarse el único abanderado y heredero de la lucha sandinista, vendiéndose como el líder del pueblo, aquel que defendería con su vida al país del presunto ataque del que era víctima por los traidores de la revolución y los Estados Unidos. No obstante, esto no sirvió de nada, pues perdió numerosas campañas electorales. Tras un cambio de marketing comandado por su esposa, suavizar sus discursos y apelar a la nostalgia de familias que lucharon contra el somocismo, su popularidad aumentó, pero siguió sin ser suficiente. Por esta razón decidió, como todo líder populista, usar la imagen de Dios, violando así sus principios como revolucionario. La idea funcionó de mil maravillas, logrando regresar a la presidencia en 2007. La parte más sencilla estaba realizada, ahora venía lo más difícil, preservar el poder. Por esto Ortega no solo usó idearios de frases como «Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?», sino que decidió aliarse aún más con la Iglesia, empresarios corruptos, politiqueros, sectores ultraconservadores y recalcitrantes que se oponían a las libertades sociales, sexuales y reproductivas. Ortega, quien había estado obsesionado con recuperar el poder, por fin estaba logrando hacerse con el país. Pero eso no fue suficiente, la manipulación tenía que ir más allá, y por eso se empeñó en crear un enemigo común. Como el castrochavismo en Colombia, en el país centroamericano debía existir una figura demencial que uniera a la sociedad. El enemigo no fue otro más que los Estados Unidos, el neoliberalismo y los denominados vendepatrias, aquellos que fueron sus antiguos compañeros de lucha. En pocos años Ortega se convirtió en lo que de joven juró destruir, un autoritario más que ejerce el poder contra el pueblo que lo llevó a la cumbre. La represión que ha ejercido en los últimos años ha sido brutal, convirtiéndolo en uno de los más violentos del continente. El ejemplo perfecto fueron las protestas que se desarrollaron en abril de 2018 contra el sistema de seguro social, tema que ya les contamos en el video Nicaragua Hoy, la granja de los Ortega. Las protestas que se dieron por casi todo el país fueron la peor crisis desde que llegó al poder. En el inicio de las revueltas, Ortega tuvo como disyuntiva negociar llegando a acuerdos pacíficos o bien sacar el traje de dictador que habían vestido los Somoza. Su represión de las protestas arrebataron la vida a más de 300 personas, dejaron más de 1000 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. La mayoría de ellos jóvenes como Orlando Córdoba Aguirre, un niño de tan solo 15 años que recibió un impacto de proyectil cuando participaba en la marcha de apoyo a las víctimas de la masacre del Día de las Madres de Abril, muerte que continúa en la impunidad. Desde aquella fecha, la Iglesia se ha desmarcado todo lo posible de Ortega, asediándolo constantemente por reprimir con dureza a un país agobiado por la desesperanza, la pobreza y la violencia. Hecho que ha puesto más nervioso al político, quien ha cometido graves errores como tachar a la Iglesia de golpista y de querer la inestabilidad nacional. Ha atacado a religiosos como Monseñor Silvio Báez, quien fue agredido por realizar varios actos públicos contra el régimen, al sacerdote Edwin Román, quien fue sitiado por la policía en una iglesia evitando que adquiriera alimentos, o al cura y las monjas que fueron golpeadas por defender a manifestantes que se atrincheraron en una iglesia, cuando eran perseguidos por las autoridades. Y así decenas de actos viles contra religiosos, desencadenando que el Vaticano haya rechazado con vehemencia la violencia del régimen. Ortega ha incrementado su represión encarcelando a centenares de personas, quienes han sufrido los vejámenes y torturas más horribles. Sus delitos han sido criticar abiertamente al régimen, participar en protestas o simplemente denunciar en redes sociales los crímenes contra los derechos humanos. Capturas que buscan amedrentar a la sociedad que ya está cansada de años de abusos. En los últimos años, Ortega ha perseguido y encarcelado a sus opositores. En este periodo electoral ha ordenado la detención y arresto domiciliario de la opositora Cristina Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, días después de que ésta anunciase su intención de competir por la presidencia. Lo mismo sucedió con Noel Viadurre, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, todos candidatos presidenciales. ¿Será que los 7 candidatos son todos unos delincuentes? A pesar de que Ortega concentra casi todo el poder, sus errores garrafales y su desespero nos deja entrever que tiene miedo, y mucho. ¿Caerá el régimen? No lo sabemos en la inmediatez, pero irremediablemente algún día caerá.
Cuanto más se intensifiquen las manifestaciones de la ciudadanía, los mítines de la iglesia y las alianzas políticas, más posibilidades existen de ver un día una Nicaragua libre, sin Somozas y sin Ortegas. Hasta ese día, la paz.